Bienvenidos a una entrevista veraz con el coronel Martín Cucalón, coronel jefe, comandante son los de cada unidad, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, sobre un tema que nos apasiona, porque cualquier día puede ocurrir un terremoto, así se llama. Y para entenderlo, veamos esta reseña que hizo RCN del último terremoto en Venezuela, partiendo de un grupo de pescadores que ocupaban una lancha, que estaban dispuestos a salir más allá y de repente vieron frente a La Guaira que su ciudad se venía abajo. Acaba de temblar ahorita, señores. Día de San Juan. Desde el agua, un grupo de pescadores captó el instante en que el paisaje costero de La Guaira quedó destruido ante el poder de la naturaleza. Vámonos, vámonos. La familia de nosotros. Mira esa vaina. Uno de los estados portuarios más importantes de Venezuela, La Guaira, a 30 kilómetros de Caracas, sucumbió ante los terremotos. Un lujoso hotel de 4 estrellas terminó desplomado. El Edwards se destruyó ante los ojos de deportistas que jugaban un partido de béisbol. Dios mío. Así era, y así quedó la imponente estructura. Con nuestro invitado de esta noche, el coronel Martín Cucalón, tuvimos una conversación más breve, que yo ofrecí ampliarla para este sábado, en todo el programa, de 1 hora, por las lecciones que debemos sacar del terremoto en Venezuela, y muchas tienen que ver con normas de construcción, a pesar de que él afirmó en ver a su manera, que sí hay las normas NEC, que se llaman, de construcción. Sí hay las normas NEC de construcción. ¿Que las aplica quién? Las normas NEC son obligatorio cumplimiento. ¿Y quién verifica que se cumplen? Bueno, cuando tú sacas el permiso de construcción en cada municipio, tiene que haber un profesional que firme y es el responsable de todo el cumplimiento de esas normas. ¿Y hay quien inspecciona de que lo que se firmó y en el plano estuvo bien hecho, luego esté bien ejecutado? Eso es un tema de los municipios con los constructores, pero yo comprendo de dónde va usted. Hay muchos sitios donde se construye con el maestro y el albañil de la esquina y nadie cumple ninguna norma. Eso se va a caer como se cayeron las casas en Tarqui, como se cayeron las casas en Pernales. Ya, ¿cómo hacer para, a propósito de esto, empezar un proceso de verificación de lo más evidentemente mal construido en la eventualidad de que venga un terremoto? Siempre hablamos de que las construcciones viejas aguantaron más que las nuevas en los terremotos. Ajá. Lo hemos hablado 1000 veces, se ha comentado eso. Claro, teníamos unas vigas de 60 por 60, columnas extremadamente grandes, pero hoy tienes también las estructuras metálicas que son muy buenas también para los sismos. Con esos antecedentes ustedes entenderán y disculparán que este sábado no hable del Mundial, que no hable de los precandidatos de la semana, que tendremos tiempo suficiente de tratar. Les recuerdo, sin embargo, que el hecho de que muchos hayan sido confirmados no significa que no puedan ser cambiados hasta el 17 de agosto en que se inscriban las candidaturas. Me atrevo a salirme de la corriente de todo el mundo para no tener cargos de conciencia si algún rato ocurre un terremoto y decir, quizás se hacía ese programa la misma semana cuando fue el terremoto de Venezuela y martillaba y volvía a recordar el tema, quizás se hacía eso, no había en el Ecuador, si es que se produce, Dios no quiera, porque siempre es probable, nunca es seguro un terremoto, tantos muertos. Por eso lo hago, por eso insisto, y por eso esta entrevista veraz. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a
Banco del Pacífico, tu banco. Saludza. The Healthy Way. Hospital Dr. Trino Andrade. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Como les anticipé, el invitado especial de este programa, no para 15 minutos que tuvimos al comienzo de la semana, sino para toda la hora, es el coronel Martín Cucalón de Icaza, es vicepresidente y ahora antes fue presidente de la Organización de Bomberos Americanos, OVA, elegido el 30 de agosto del 2018 en la Asamblea Anual del organismo en Buenos Aires, Argentina. Lidera la organización de bomberos más grande del mundo, compuesta por 32 miembros de 13 países. Esa entidad, con el objetivo de fomentar el trabajo interinstitucional, profesionalizar la labor bomberil y reducir el riesgo de desastres. Primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, es máxima autoridad de esta institución. Tienen 53 estaciones, 2.300 bomberos voluntarios, 670 bomberos rentados, 190 años de existencia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Volvieron hace poco ya, ¿regresaron? Están viajando de Venezuela a Bogotá en este momento. Ok, hablaremos de la dotación que se fue allá. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook, YouTube de Carlos Vera, en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición, en DirecTV, que es 194, corresponde a Manavisión ese canal, en Macro Digital, en cerca de 25,000 hogares de los Estados Unidos, que se unen a los 20,000 de las cableras anteriores, que nos pone también en Hispasat de España, Macro Digital, en 5 países de América Latina, 148 cableras, pero en especial 23 de las 24 provincias del Ecuador. En radio, vamos por las 2 de mayor cobertura nacional después del fútbol, peor ahora que estamos en el Mundial. El horario es incierto, entonces es muy tarde de noche. Caravana, 750 AM, 750 AM. Y Di-Blue 88.9 FM. También en Alborada 90.3 FM para Imbabur y Carchi, y el reprise lo hace Extrema 92.5 FM en Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Bienvenido. Empecemos primero por qué le han transmitido los bomberos rescatistas que enviaron ustedes a Venezuela. Buenos días, gracias por la entrevista. La verdad que lo que nos han transmitido es mucha desesperanza, mucha desesperación de parte de ellos, las ganas de poder trabajar, esta desesperación de ver tanto edificio, tanta construcción desplomada por completo, de comenzar a trabajar y darse cuenta que hay 4 o 5 pisos de un edificio metido debajo de la tierra, en el parqueo subterráneo del edificio, por poner un ejemplo, y donde trabajaron 36 horas y lo que encontraron fueron una persona fallecida. Eso es muy triste ver tanta destrucción. Este es un tema muchísimo más grande que lo que pasó en Ecuador hace 10 años, indiscutiblemente, muchísimo más grande. Yo no tengo todavía las cifras reales de cuántas construcciones se desplomaron, cuántos desaparecidos hay, porque son cosas que todavía están en el andar. Este tema de que desaparecieron familias completas. Entonces, puede ser que la familia completa esté ahí y nadie más lo sepa. Aunque ellos no son especialistas en construcciones, es posible, si es que lo han hecho ya, es posible después, ustedes verán si internamente o públicamente, pueden transmitir sus impresiones de enseñanzas o lecciones respecto más que a tareas de urgencia de rescate entorpecidas por la dictadura, a que ellos, porque tienen en cambio mucha experiencia en eso, pudieron captar respecto a irregularidad en construcciones. Ese tema no lo han visto ellos realmente porque ellos estaban enfocados en el otro tema. Pero, por ejemplo, yo vi el edificio de un hotel muy prestigioso. El edificio está en pie en la misma zona. El edificio está en pie, un edificio muy alto, debe tener por lo menos 12 o 14 pisos, y se ven las paredes de mampostería que son las que están caídas, pero el edificio está en pie. Entonces, eso te da una distinción contra los otros edificios. O sea, es un edificio de una compañía multinacional
que seguramente tiene otro tipo de estándares, es muy posible, y que eso le permitió que el edificio quede en pie. Pero hay otros edificios, hay muchos edificios de interés social, por ejemplo, que se han desplomado por completo, ¿no? Entonces, Ahora, le dijo el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Juan Javier Benedetti, el otro día en Radio Centro por la mañana, que él estima que en Quito el 70% de las construcciones son informales. ¿Qué estimación tienen ustedes para Guayaquil? debe ser una cifra muy similar y en el resto del Ecuador seguramente más alta. Mientras más ruralidad exista, más informalidad existe. Eso viendo el tema macro. Pero hay cantones que han ido creciendo posiblemente más lentamente que lo que creció Guayaquil y eso te ha permitido tener más informalidad, porque fueron zonas que tal vez fueron rurales, hoy ya son urbanas, pero realmente existe un descontrol muy, muy grande en todo el tema de las ¿Qué construcciones. parte tienen ustedes dentro de ese control, regulaciones y establecimiento de normas mínimas que principalmente son contra incendios, pero que también sirven en caso de terremotos? Bueno, son las normas NEC, las normas de construcción, las normas NFPA, que son las de incendios también, que son las que te dicen dónde poner los sistemas contra incendios, el tamaño de las puertas, las salidas de emergencia, la señalización de las salidas de emergencia, que son las que te pueden servir en caso de un terremoto. O sea, eso está todo preestablecido, eso existe, porque las normas ecuatorianas de la construcción existen y te dicen todos los parámetros. Ya, existe cuando le aprueban los planos de un municipio a un constructor. Sí, correcto, así es. ¿Quién tiene que verificar que hecha la construcción hayan terminado el edificio así? El municipio mismo, en el caso de la construcción, y los bomberos en el caso de los sistemas contra incendios. Cuando se lo entra a ocupar, si no cumple lo que en el plano decía, ¿qué papel les toca a ustedes? Clausurarlo y no dejarlo utilizar hasta que cumpla las disposiciones de bomberos. Medio Guayaquil debería estar clausurado entonces. No, porque cuando los edificios son nuevos, el edificio que se construye, que se construye con permisos, aclaremos. Hay dos cosas aquí, lo que es con permiso y lo que es sin permiso. Lo que se construye con permiso está muy bien ordenado y muy bien organizado. Durante la construcción, ustedes inspeccionan si se está cumpliendo, por ejemplo, pueden poner el sistema antiincendios adecuado, pero de repente los tubos no son para resistir, son de pacotilla, de última clase, y en el momento que quieren accionar los dispersores o aspersores, se rompen. Los edificios, las obras grandes que tienen mucho tiempo, se van haciendo inspecciones en varias etapas de la construcción. Porque inclusive se puede ir a ver, cuando son construcciones grandes, porque inclusive tú puedes ir autorizando el funcionamiento por etapas. ¿Tienen ustedes personal para eso? Sí, claro, claro. Tenemos 60 inspectores, tenemos un equipo. 60 inspectores. Sí. ¿Trabajan a diario? A diario, claro, todos los días. ¿Y qué dicen los reportes que le hacen llegar? Bueno, son dos departamentos, ingeniería de proyectos y prevención. Los de ingeniería de proyectos son los que van revisando la obra cuando está en la construcción y ellos dan inspección final, que se llama. Entonces, ya cuando tú tienes la inspección final, ya el departamento de prevención es el quien se encarga de controlarlo año a año. Entonces, por ejemplo, el sistema contra incendios, cuando tiene una bomba contra incendios a diésel o eléctrica conectada a un generador, el propietario o el representante legal de ese predio tiene que entregar una vez al año un documento, que es una declaración juramentada, donde él dice que le ha hecho todo el mantenimiento del sistema contra incendios. Él dice. ¿Y ustedes creen lo que dice? Está su firma. ¿Hizo what? No importa. Pero no hay alguien que vaya a verificar esa vaina. Sí. Se lo hace aleatoriamente, porque la ciudad es muy grande, y como la forma que estoy dando es como funciona en todo el planeta, por si acaso. Correcto. Así es como funciona. Nadie tiene por cada edificio, cada cuadro o manzana un inspector, desde luego. No, eso no existe en ninguna parte del mundo. No es posible. Y la gente tiene que ser responsable también. Entonces, hay mucho. Hoy por hoy, yo diría que el industrial de Guayaquil, yo hablo por Guayaquil, el industrial de Guayaquil, las grandes cadenas de supermercados, los grandes empresarios son extremadamente responsables. Claro, su mejor negocio es ser responsables. Extremadamente ¿Quiénes están responsables? siendo irresponsables según esa inspección aleatoria que ustedes hacen? Los más irresponsables son estos nuevos comerciantes que van entrando a la ciudad,
que de repente cogieron, hicieron un buen negocio y comienzan a crear superficies grandes o comienzan a tumbar casas por dentro y a meter bodegas, por poner un ejemplo, o hacer almacenes más grandes. Pero, por ejemplo, hay temitas que son parte de la evolución de cualquier comunidad, que son, hoy tú tienes un local en la planta baja de tu vivienda, donde tenías el garaje, lo cerraste, por ponerte un ejemplo. Lo conviertes en una tienda. En una tienda de repuestos. Ajá. De repente te va súper bien. Entonces ya sacaste la sala de tu casa y también la hiciste venta de repuestos. Después ya botaste a la familia de la casa, hiciste la casa venta de repuestos. Uh-huh. Entonces cuando te das cuenta, tienes una bodega de repuestos, por poner un ejemplo, metida en una vivienda que no fue construida para tener una bodega de repuestos. Y cuando tienes un incendio, ahí vienen los problemas. Porque tú puedes tener al bodeguero de esa tienda metida ahí adentro, tienes un incendio y el bodeguero no tiene cómo salir. Bueno, desgraciadamente, dirían algunos, ventajosamente diría yo, aquí no hemos tenido todavía en los últimos años, en las últimas décadas en Guayaquil, sino repercusiones de un terremoto de la magnitud del de Venezuela, 75.2, 75.5, entre el uno y el otro 39 segundos, o apenas unos 6 o 10 kilómetros de profundidad, otro un poco más, lo cual hizo todo más judicial adicionalmente a que las viviendas de un programa de Chávez fueron construidas casi de cartón y se vinieron abajo, y otros edificios como el hotel que menciona, ya resistieron en estructura. El otro día con él en el programa que hicimos, vimos como una familia bajaba por ese hotel que no se vino abajo sino en paredes y ventanas y pudo llegar hasta el fondo. Pero vamos a esperar tener aquí el gran terremoto para entonces después lamentarnos, en vez de que ahora lleguemos a alarmarnos en función de la información que está dando el coronel Cucalón. Recordemos para eso lo que Canal 13 de Chile recién recordó para toda su audiencia respecto a dónde estamos en cuanto a zona sísmica. Bueno, el Cinturón de Fuego del Pacífico está activo durante todo el tiempo. Estamos constantemente recibiendo registros y hay monitoreo de todo lo que está ocurriendo en el Océano Pacífico, donde aquí se concentra el 90% de los eventos sísmicos del mundo. Los terremotos principales en el mundo ocurren acá, y en particular el Caribe también, si no está asociado directamente al Cinturón de Fuego del Pacífico, aquí también hay un anillo, el anillo Caribe, que digamos es la región geológica o tectónica donde ocurrieron estos sismos. Tuvimos el terremoto de Haití, hace poco tiempo tuvimos un 6.2 en Cuba y así sucesivamente, y también tenemos volcanes, principalmente aquí en América Central. Y la parte norte de Venezuela es donde está en contacto la placa caribeña con la placa sudamericana, en donde no tenemos un sistema como el chileno, sino es un movimiento lateral de las placas tectónicas que están rozando entre sí más o menos 20 milímetros por año, y eso genera una acumulación de energía que fue liberada el día de ayer. Ahora, ante esta situación siempre empiezan a surgir muchas teorías, se empiezan a sacar los registros, bueno, pero hace una semana hubo este evento allá en Japón, hubo este otro acá, que uno activa al otro y que están todos íntimamente conectados, y que por lo tanto si esto sucedió aquí, el próximo que viene en el Cinturón de Fuego de acá. ¿Eso es teoría, eso es mito, eso es solamente especulaciones? Sí, lamentablemente es solamente especulación, y aquí un llamado importante, solamente hacer caso a los organismos técnicos y a las fuentes oficiales que tiene cada país de emitir las alertas y las posibles conexiones. Por eso está aquí el coronel Martín Cucalón. Les recuerdo que estamos en el Cinturón de Fuego del Pacífico y no necesito añadir algo más. Ahora, ¿tienen ustedes un mapeo de las zonas potencialmente más vulnerables en el evento de un terremoto? Una definición es que son principalmente los barrios marginales e informales. La otra, ¿dónde? Guayaquil tuvo el informe Radius hace muchos años, no sé si lo recuerdas. No. Claro, un informe que se hizo con las Naciones Unidas, la Universidad Católica de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, donde está toda la información de las zonas más vulnerables de Guayaquil. No es solamente los barrios populares, los barrios más alejados. Hay diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, el centro de Guayaquil, todos sabemos que son edificios adosados. Todo dependerá de la forma
de los golpes de un edificio que al otro. tienen más de 50 años de construcción Tienen algunos. más de 50 años de construcción y todos sabemos también que mientras más tiempo pasa el concreto, más se endurece. Y esos edificios han venido soportando muchas cosas y ahí siguen. ¿No hay alguno que potencialmente necesite ser apuntalado, como dicen los técnicos? No, yo no he conocido... ¿Por qué no detectaron a tiempo este que estaba en la 9 de octubre, cerca del Edificio tenis club, ese Fantasía. que estaba inclinado y hubo que derrocarlo? Demolerlo, el edificio Fantasía. Pero fue porque Diego Arcos publicó una foto, no porque ustedes vieron la inclinación. Bueno, desconozco, no sabía que Diego lo había publicado sobre ese ahí. Sí conozco el trabajo que hizo el municipio después de hacer la demolición. Pero él fue el primero que puso la alarma, ¿por qué no la pusieron ustedes? Yo no tenía conocimiento de ese edificio, pero vamos a tomarlo en cuenta. No, yo no sabía. No lo sabía. Porque... Gracias por la franqueza, pues es desmoralizante. Pero yo no tengo por qué saber que el edificio Pero claro, está inclinado. ¿Y qué hacen entonces los bomberos? Los bomberos, ¿No toman fotos, perspectiva, no hacen levantamientos? Los bomberos estamos con los temas contra incendios y cualquier tipo de emergencia. Le tocaba al municipio, principalmente, pero el municipio tampoco, peor en esta ciudad. Pero a los mismos propietarios también les tocaba, o a los mismos vecinos les tocaba también. Nosotros hoy tenemos una campaña que nos hemos puesto firmes en que los vecinos también denuncien lo que pasa. O sea, si yo tengo un edificio al lado mío, de mi casa, que se me puede caer, yo lo hago público, pues. Ahí quería llegar. Y pido la ayuda. Esto es una responsabilidad colectiva. Si a alguien se le pasa, no se da cuenta, no se interesa, no actúa, que no se les pase a los demás. No quiero fomentar una cultura de la alarma, de denuncia, de señalamiento, de nerviosismo, sí de alerta. Y si la consecuencia es peor, es decir, todo el mundo dice que estoy previniendo un terremoto que solo Dios sabe cuándo será, lo cual es cierto, y estoy haciendo de futurista o futurólogo, que lo digan. Yo prefiero ser descalificado así, a luego llorar muertes conocidas o desconocidas. Más con el coronel Martín Cucalón, cuando volvamos. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Ustedes conocen mi nivel de exigencia. No recomiendo nada que no haya probado primero. Mi oficina es mi centro de mando y la transformación que realizó Star Office es digna de destacar. Calidad en materiales, acabados premium y un soporte técnico impecable en la instalación. Como constructora y proveedores de mobiliario han demostrado por qué están en la cima. Mi espacio ahora habla por sí solo. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Búscanos en redes sociales y WhatsApp. Querida Victoria, tienes una suerte enorme de haber nacido aquí, en este trocito de tierra bañado por el Pacífico tan cerca del cielo. De todo el planeta, has venido a parar a la cuna de gente imparable, donde lo damos todo y, aún así, siempre guardamos algo para los nuestros. Tienes una suerte, porque aquí el esfuerzo no se negocia, ni la lucha, ni las ganas. Querida Victoria, has tenido una suerte enorme. Ya eres una ganadora. Nacimos ganadores, así que sigamos ganando. En Saludsa hacemos que ese inmenso 0,22% del mundo pueda lograrlo todo. Porque ya somos decenas de miles los ecuatorianos que, con Vitality, ganamos salud y premios increíbles. Saludsa. Les recuerdo que llegamos a ustedes todos los sábados, principalmente por el auspicio del Banco del Pacífico, su banco. Y antes de proseguir, veamos nuestra realidad reciente de hace 10 años. La forma en que día a día recordó el terremoto
de Manabí, reseñando esos fatídicos 75 segundos. 75 segundos. 75 segundos eternos. 75 segundos que dejaron cientos de fallecidos, miles de heridos, ciudades vueltas de escombros. Han pasado casi 10 años desde ese 16 de abril de 2016, cuando a las 6:58 de la noche la Tierra tembló. El sismo alcanzó los 7.8 grados en la escala de Richter. Se sintió en Colombia y Perú. La Organización de Naciones Unidas calculó que 1 millón de personas fueron afectadas. Digamos que ningún ecuatoriano fue el mismo después de ese día. Pero la memoria es frágil y a una década de lo ocurrido es necesario mirar al pasado y repasar algunas lecciones que aprendimos en aquel entonces. Lo primero claro es recapitular lo que pasó, porque, por ejemplo, si bien la información oficial dice que el epicentro del sismo fue entre Pedernales y Cojimíes, esto no quiere decir que lo que se sintió en otras localidades haya sido menor. La magnitud del evento nos dejó cifras dolorosas: 670 personas fallecidas, más de 6.100 heridos, al menos 817 edificaciones derrocadas. Y fíjense que a pesar de que tuvo mayor duración y menor intensidad, fue 6.8 más o menos, tuvo mayor profundidad y por eso seguramente menor letalidad. En una zona, en mi tierra, en Bahía, donde también golpeó muy fuerte, los edificios construidos por Sixto Durán Ballén ni siquiera sufrieron grandes rajaduras. Los digo porque tenía un departamento en uno de ellos yo, ya lo vendí. Ese edificio, el Pirata, fue hecho con 9.0 sismo resistente, 9.0, es decir, casi 3 puntos más de resistencia pero el último terremoto. Y varios del expresidente constructor arquitecto allá también. Otros que no, cayeron como castillo de naipes, ocurrió con un hotel, o se resquebrajaron y hasta ahora no han sido derribados, para quedar como testimonios mudos de qué debemos aprender o aplicar de ese terremoto de Manabí, donde ustedes acudieron prestamente, que todavía no se ve reflejado en la práctica. Debemos de ser más formales en todas las construcciones. No creo yo que solamente los bomberos de cada localidad sean los que tengan que mirar el tema incendios. Debe haber un poco más. No yo como bombero, ya como municipios. ¿Por qué razón? Vuelvo a lo mismo. Usted construyó en un terreno de 300 metros una vivienda, le hizo 4 cuartos, empezó una hostería, le fue bien, le construyó 4 columnas, le tiró un segundo piso, después le tiró 3, después le tiró 4. ¿Quién tiene el estudio estructural de eso? Nadie. ¿Quién sabe que eso se iba a construir 4 pisos? Nadie. Es diferente si usted va al municipio, presenta un proyecto que dice, voy a construir un edificio de 4 pisos, voy a construir el primero, hago mi primer piso, después hago el segundo, con el pasar del tiempo y teniendo la evolución del dinero, y las cosas están normadas. Qué bueno que usted cite el caso, porque sabe lo que suelen responder. Mire, coronel Cucalón, disculpe, con todo respeto, estos son 1 o 2 pisos. Ocúpese de los grandes edificios. Díganos si en todos esos se cumplen las regulaciones del Cuerpo de Bomberos. Díganos si todos esos, especialmente los nuevos, son sismos resistentes. Y el municipio una cosa igual. Pero en la parte política, ¿qué quieres tú, Martín? ¿Que le pongamos a decir a medio suburbio que eche abajo sus casas o que las apuntale ahora porque las hicieron mal? No ganamos las próximas elecciones. Pero es que no hay que mirar las cosas de esa manera, las cosas hay que mirarlas de forma técnica y de forma responsable. Respóndale primero a los propietarios. ¿Qué les diría? A los propietarios. Sí, que dicen, ¿sabe qué? Perdone, con otras palabras, no me joda, coronel, o sea, preocúpese de los grandes empresarios y los grandes edificios. Que están equivocados. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pensar que su edificación también puede tener problemas. Y muchas de esas edificaciones... ¿Y qué? Salgo ocurriendo rápido, esto se cae después. El gran empresario, el gran constructor, el gran edificio, es posible que tenga seguro,
Pero la casa pequeña, el local pequeño comercial, no tiene seguro. ¿Hay seguro para ese tipo de construcción? Pero por supuesto, existe. ¿Alguna aseguradora va a asegurar una construcción que no está bien construida? Bueno, solo hay para las bien construidas. Solamente para las bien construidas, pero las que están mal construidas son en las que hay que crear alguna forma de que estas cosas se paren. Eso quiero que le diga a la no gente. No puede continuar. Coronel, me cuesta hacer lo que usted me pide. Me cuesta $3,000 más, no joda. Pero es asegurarle su tema. ¿Asegurarle qué tema? De que mañana no se le desplome su casa. ¿Y a mí qué? Yo salgo corriendo, hago otra. Sí, pero no es la forma correcta. ¿No sabe qué? Por si acaso, nosotros... lo que ustedes están es asegurándole su vida, coronel. Nosotros tenemos ¿Quién ha dicho que todos los terremotos te dan tiempo para eso? Y si ocurre de noche, te coge dormido. Tenemos esta discusión con toda la gente. Me alegro. Una casa, me alegro que lo una reconozca. casa que la haces sin saber nadie, lo haces bodega de material de reciclaje. Ok. Se te prende de noche con un cortocircuito y se murieron todos. Lo que pasó recién en el edificio Multicomercio. Sí, con lo que pasó en el Multicomercio. O lo que nos pasó en el Guasmo, en una casa donde se murieron las 5 personas hace 3, 4 meses. Ahora, ¿qué le dice a los municipios, aunque ustedes solo son Guayaquil, que le dicen, Martín, me tocaría quitar permisos de construcción o cerrar medio suburbio de viviendas? Los municipios... Yo siempre digo, uno tiene que ver de aquí en adelante, lo que está construido hay que ir viendo cómo se lo va remediando. Eso hacemos los bomberos. ¿Se puede remediar? Yo estoy hablando del tema desde el punto de vista bomberos. Correcto. Bomberos. Se puede remediar, correcto, porque hay medidas que tú las puedes ir haciendo, aunque hayas construido tu edificio hace 50 años o hayas construido tu bodega hace 50 años, les puedes ir poniendo las medidas para esa bodega. Por eso insisto tanto. ¿Sabe por qué? Mucha gente se salva de un terremoto por lo bien y rápido que evacúa, más que por lo buena que fue la construcción. Correcto, así es. Sabe dónde están puertas de emergencia, tiene luces que se prenden de repente en el momento que eso sucede, hay señalizadas las vías, repasaron con la familia lo que tienen que hacer. ¿Sabes cómo se termina esto? El día que los municipios cojan un tractor y tumben las construcciones sin permiso. Ese día esta majería se termina. Porque las cosas tienen que ser de esa manera. No es que yo tengo un terreno y me hago una bodega de 5.000 metros y después aparezco por el municipio a regularizar las cosas. No, señor. Bueno. Ese señor no debería de construir si no tiene los permisos municipales de bomberos, de la energía eléctrica, de todo. ¿Por qué razón? Porque mañana, pongo el ejemplo, energía eléctrica. ¿Mañana por qué? Porque mañana necesitas poner una subestación. Ah, no pongo la subestación, entonces le cargo la electricidad a toda la zona. Entonces, la gente tiene que aprender a formalizarse y a ser responsable. Ya que no existe una desgracia como la de Venezuela para entenderlo. Ya no apostarle a la suerte. Bueno, yo no tengo recursos o ni inversión para hacer esto en este rato. Cruzaré los dedos y le rogaré a Dios que no sea mi casa la que me caiga encima, sino otra la que me caiga encima. No es cuestión de tirar una monedita al aire, aunque yo comprendo que es muy difícil entenderlo. Esto es como los seguros. Mucha gente piensa que no son necesarios porque nunca se han chocado. Al rato que se chocan, recordaban lo importante que era. Porque o perdieron el vehículo o tuvieron que endeudarse para poder reparar el daño. Y eso sí es que solo es del vehículo y no es la salud. Más con el coronel Martín Cucalón. En esta, si se quieren, desagradable conversación, pero útil. Y esa era la idea. Recordarles a ustedes las lecciones del terremoto de Venezuela, que aquí estamos a tiempo de aprender. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Ustedes conocen mi nivel de exigencia. No recomiendo nada que no haya probado primero. Mi oficina es mi centro de mando y la transformación que realizó Star Office es digna de destacar. Calidad en materiales, acabados premium y un soporte técnico impecable en la instalación. Como constructora y proveedores de mobiliario han demostrado por qué están en la cima. Mi espacio ahora
habla por sí solo. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Búscanos en redes sociales y WhatsApp. Tenía que mezclarla con, se llama solución bacteriostática, y yo le dije, ya de ahí ya está comenzando mal. Cuéntame qué te pasó con esta paciente que me dijiste con esta droga que no estaba todavía autorizada. Ya, esta droga se llama retatrutide, ¿ok? Es un trabalenguas. Esta droga está en fase experimental. ¿Qué quiere decir? Que está en fase 3, o sea, están recién probándolas en animales, ratas, y ahora han hecho estudios en humanos, pero recién están en eso, ¿ok? Se ve una cosa de locos, va a ser algo que va a ayudar full en el tema obesidad, porque actúa en 3 receptores. Pero la semana pasada me llegó una paciente y me dijo que ella se está inyectando. Me trajo la ampollita de esta droga. Yo le dije, ¿se está inyectando qué? Porque no entendía, porque para mí recién estuve en un congreso de obesidad, entonces eso no está aprobado ni siquiera para la venta. Entonces me dijo que no, que eso es un laboratorio de Estados Unidos, y yo le dije, mire, no tiene ni siquiera el sello del FDA, no hay nada que diga que es seguro, eficaz, pero yo he adelgazado, llevo 3 meses inyectándome, estoy ni sé cuántos libras menos, y le dije, ya, pero usted no sabe ni siquiera cómo está dentro, puede estar pudriéndose, está flaquísima, pero puede estar pudriéndose por dentro. Y le explicaba que tiene que tener mucho cuidado, que se haga exámenes. Entonces me dijo que no, que ella quería una asesoría básicamente porque está estancada, ya la droga se la ha puesto por 3 meses y ya no está bajando, y que quería que la ayude. Yo le dije, mire, yo no lo voy a inyectar, yo no estoy de acuerdo con cosas que no están aprobadas por la FDA, 1, y 2, que no va con mi línea médica, no voy a hacer eso. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Una corrección histórica, el terremoto de Manabí, dice mi equipo de investigación, fue de 7.8, no de 6.8 como dije yo. Para proseguir, quiero recordar un caso que nunca fue bien entendido respecto a un incendio que comenzó en el edificio de las cámaras, a raíz de lo cual se colocaron escaleras externas y algunos creyeron que es que no habían internas o que no estaban cumpliendo las regulaciones del cuerpo de bomberos, ¿ya? Recordemos ese incendio, inclusive la declaración del jefe del cuerpo de bomberos que entonces acudió para sacar de ahí lecciones lo más recientes que tenemos respecto a ese tema. La alerta se conoció hacia las 2 de la tarde y en pocos segundos cientos de personas salían del interior del centro empresarial Las Cámaras. Desde afuera no se podían observar las llamas, pero el humo salía por las ventanas que los propios trabajadores habían roto. Estas imágenes recogidas por diferentes usuarios de la red social Twitter demuestran el momento en el que algunas personas desesperadas improvisaron para escapar por las ventanas. Mi hija está embarazada, quiero saber si ya la sacaron, quiero saber, ella me llamó, que ya se estaba asfixiando por el humo. Otros subieron a los pisos superiores y salieron a las terrazas, esperando que alguien llegue a rescatarlos. Alrededor de 500 bomberos utilizaron escaleras para sacar una por una a las víctimas. También cuerdas y camillas sirvieron para la evacuación. Aunque el incendio comenzó mucho más abajo, el problema se concentró en el 4º y 5º piso. Lamentablemente la gente dejó abiertas las puertas de las escaleras y eso es lo que causó que se pase el humo. Sí, pero son escaleras normales de cualquier edificio, escaleras de emergencia para cualquier edificio. La nube de humo era tan densa que incluso los bomberos presentaron síntomas de asfixia. El oxígeno resultaba insuficiente y tuvieron que romper más ventanas para acelerar la evacuación y aumentar la circulación de aire. Cuando terminaron de rescatar a los civiles, los bomberos tuvieron que ayudar a sus propios compañeros que ingresaron primero. También helicópteros de la Fuerza Aérea y la policía ayudaron en la evacuación. 8 personas fueron extraídas por esta vía. Más tarde, el comandante reveló el sitio donde se originó la emergencia. Pero aparentemente fue en el cuarto de transformadores y el cuarto eléctrico, en el sótano. El sótano y se pasó por el cableado eléctrico al 2º piso, que es donde nosotros encontramos fuego. Qué buena reseña de paso de Rafael Hernández de Coavisa, entonces reportero, ahora director de noticias, demostrando su profesionalismo y la integridad de la nota en un espacio tan corto. Ahora, repasemos ahí lo que usted ya dijo entonces y qué fue lo que realmente pasó para que se entienda correctamente aquello. El edificio tenía escaleras de emergencia internas
todas presurizadas. ¿Y qué es lo que pasó? La gente, en la desesperación de salir, fueron dejando abiertas las puertas de emergencia. Al dejar abiertas las puertas de emergencia, el cuarto eléctrico que se incendió, que se incendiaron en varios pisos, comenzó a meter humo a las escaleras de emergencia. Y en ese momento las escaleras de emergencia ya no se pudieron utilizar. Si la gente no hubiera dejado las escaleras de emergencia abiertas, las puertas, las escaleras de emergencia hubieran estado selladas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todo ese humo se pasó a las escaleras de emergencia, se bloquearon las escaleras y las salidas de emergencia. Me parece que fue el piso 3 o el piso 4. ¿Qué pasó? Los camiones de bomberos no podían llegar al piso 3 o al piso 4 con la escalera, porque hubiera sido muy fácil, porque la plataforma que está alrededor del edificio de las cámaras es la plataforma que cubre el parqueo subterráneo. Y esa plataforma no está diseñada para soportar el peso de un camión escalera, de un camión de bomberos, de ningún camión. Entonces tú tienes que ponerte más lejano para poder llegar al sitio. Pero las escaleras tenían 33 metros, que es lo que usualmente se utiliza en todo el mundo. Bomberos Guayaquil, después de ese incendio, hizo dos cosas. La primera fue conseguir un crédito para comprar una escalera de 54 metros de largo, no de 33, sino de 54, que ya es un gran avance. Y obviamente en ese edificio, para tener una seguridad adicional a la que ya existía, se le puso una escalera externa. Es primera vez que oigo una explicación tan completa y clara de ese asunto, del cual yo he insistido primera vez ante usted mismo a lo largo de estos años. Y para concluir, algunas precisiones. Qué increíble. Es decir, la gente reclamaba, ¿por qué no entraron cerca con los camiones? Seguramente ocurrió una desgracia peor. Se hubiera caído el camión sobre los carros y se hubiera desplomado el camión. Otra conclusión ahí, la próxima vez que haga un parqueo subterráneo de ese piso y encima una plataforma de parqueo, tiene que tener la resistencia suficiente para que puedan entrar carros de bomberos, pues. En muchas partes del mundo no funciona así. Funciona que uno utilice el sistema contra incendios del edificio, no el camión escalera. Hoy por hoy, en los países más desarrollados, los camiones de bomberos con escalera básicamente se utilizan para incendios estructurales, para bodegas, por ejemplo, para poner el agua sobre la bodega. Y los edificios se trabajan con el sistema contra incendios del edificio. Si yo mañana estoy en este piso, que es el piso 13, y tenemos un incendio aquí, el camión Labronto posiblemente llega hasta acá. Se me vienen 100.000 preguntas ahorita de otro tema que algún rato haremos de un programa aparte. Por ejemplo, nunca he conversado con usted sobre la caída de las torres del Centro Mundial de Comercio y sobre el incendio que se desató ahí. Se la dejo pendiente. Y la otra, las escaleras que ustedes tienen, en el caso de incendio, ¿hasta qué piso de los 33, 35 del edificio de la Previsora alcanzan? Dependiendo de la inclinación, pero más o menos hasta el piso 15, que es altísimo. Recordemos la canasta de los que estaban limpiando hace poco, un año y medio, que estaban limpiando y se les descolgó la canasta y se cayeron los dos ahí arriba. Correcto. El camión, la unidad Bronto, la S-19, llegó, se parqueó, puso la canasta y los cogió y los bajó. Vuelvo a la lección de esto. ¿Qué debe hacerse respecto a escaleras externas en los edificios de Guayaquil? Los edificios que tienen escaleras externas deben tener su mantenimiento correcto porque estamos en una ciudad con mucha lluvia, óxidos, todo eso. Deben tener su mantenimiento. Recordemos el edificio Huancavilca, construido hace 50 años, que tiene harto piso y eso tiene su escalera externa y esa escalera se mantiene. Hay edificios como el ex edificio del Banco Continental, por ejemplo, que tiene sus escaleras externas. ¿El Fórum La tiene Moneda, escaleras externas? El Fórum no, tiene escaleras internas. ¿Ustedes las han revisado? El Fórum tiene las escaleras internas, están limpias y funciona el sistema contra incendios. Las escaleras internas, volviendo al tema dominante, en el caso de terremoto, ¿deben usarse? Depende, hay muchas diversidades en este tema. Te dicen muchos que te quedes, que no bajes, que el edificio se puede caer, que vayas al piso más alto. La verdad es que yo creo que hay que estar en ese momento para saber qué pasa. Yo recuerdo claramente en algún momento leer una historia, un relato de alguien que salió del edificio de su casa
en un terremoto y la casa le cayó encima. Lo mató en la calle, no lo mató adentro. Correcto. Entonces, yo creo que esto es muy relativo, ¿no? A raíz de esto, ¿qué van a hacer ustedes en este aspecto, no solamente contra incendios, sino ante la eventualidad de un terremoto para guiar a la gente y actuar según sabiendo qué pasa? Seguir trabajando en preparar la ciudadanía, que la gente sepa, entrenar a los niños en los colegios. Nosotros entrenamos prácticamente 100.000 niños en los colegios al año. 100.000 al año. Tenemos una fundación de España que nos ayuda con fondos para hacer esto aquí y se lo hace. Y hay que seguir capacitando. Las universidades mismas tienen también que meterle mucho más intensidad a esto. Los mismos constructores tienen que continuar siendo más firmes en todo el cumplimiento de normas. Los municipios igual. Y nosotros como bomberos, con el apoyo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, nos toca seguir creciendo e incrementando a los equipos especializados en este tipo de trabajos en el resto del país. Coronel Martín Cucalón, gracias por su presencia y por compartir su experiencia frente al benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que tiene ya décadas, como vimos en ese video testimonial, cuando ni usted ni yo teníamos estas canas en la barba. Cuando vuelva en la parte final de este programa, recordaré lo que José Miranda, invitado de mañana, domingo, en Ver a su manera, dijo, con quien desarrollaremos igualmente en forma amplia lo que apenas nos pudo decir en forma resumida. Querida Victoria, tienes una suerte enorme de haber nacido aquí, en este trocito de tierra bañado por el Pacífico tan cerca del cielo. De todo el planeta, has venido a parar a la cuna de gente imparable, donde lo damos todo y, aún así, siempre guardamos algo para los nuestros. Tienes una suerte, porque aquí el esfuerzo no se negocia, ni la lucha, ni las ganas. Querida Victoria, has tenido una suerte enorme. Ya eres una ganadora. Nacimos ganadores, así que sigamos ganando. En Saludsa hacemos que ese inmenso 0,22% del mundo pueda lograrlo todo. Porque ya somos decenas de miles los ecuatorianos que, con Vitality, ganamos salud y premios increíbles. Saludsa. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Hoy vamos a operar a un paciente de 70 años de edad que acudió a nuestra consulta por dolor lumbar, dolor que se irradiaba las piernas y que le impedían caminar distancias cortas. Soy el doctor Jimmy Hachi, neurocirujano y cirujano endovascular. Este paciente acudió con nosotros donde sus estudios de imágenes revelaron que tenía un canal estrecho lumbar. Canal estrecho lumbar es cuando las raíces nerviosas están apretadas por el crecimiento anómalo de las estructuras normales de la columna que causan pues esta sintomatología que puede ser incapacitante. Nosotros realizamos un tratamiento quirúrgico donde, guiado por neuronavegación, vamos a colocar estos tornillos para darle soporte a la columna y vamos a liberar bajo visión microscópica todas las estructuras neurales que están siendo comprimidas. La cirugía de columna ha cambiado mucho. Hoy por hoy tenemos herramientas como la navegación, el monitoreo, tornillos de diferente calidad. Todo esto pues lo tenemos aquí al servicio de la comunidad en la clínica del doctor Trino Andrade. A las 22 horas. Yo tengo que diagnosticarlo si usted es un cerebro hambriento o un intestino hambriento. Me da la impresión de que usted es un cerebro hambriento. De lunes a viernes y domingos. En los países aliados en la lucha contra el crimen que tengan inmunidad para trabajar dentro del Ecuador en conjunto con nuestras fuerzas. Entrevistas que hacen historia. Como ministra de Gobierno no me va a temblar tampoco la mano para poder denunciar a todas estas personas que por años estuvieron
acostumbradas a realizar espionaje, a realizar persecución. Y preguntas que abren caminos. Cuando tú sacas el permiso de construcción en cada municipio, tiene que haber un profesional que firme y es el responsable de todo el cumplimiento de esas normas. Y hay quien inspecciona de que lo que se firmó y en el plano estuvo bien hecho, luego esté bien ejecutado. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. En este bloque final, primero recordemos lo que pasó con un paso a desnivel, felizmente solo con eso, en Guayaquil, cuando hubo el último terremoto de Manaví, según la reseña que hizo por entonces Enrique Muñoz de RTS. Esta estructura que data más o menos de los años 80, que conecta más o menos, ubiquémonos un poquito de la Avenida de las Américas frente a lo que era el cuartel modelo, ahora la unidad de vigilancia policial. Miren cómo se desplomó. En esta parte fue donde el vehículo de la víctima mortal estaba sentido sur a norte, es decir, del otro lado de donde nos encontramos nosotros. Aquí el tránsito vehicular, bueno, está abierto, sentido norte al sur, pero sin embargo acá todavía está totalmente bloqueado. Acá a las puertas, digámoslo así, solamente como referencia de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Podemos ver un poco la magnitud del movimiento, cómo sacudió las bases de esta estructura, que podemos verla firme, fuerte. Sin embargo, miren aquí en esta base, que se encuentra comprometida. Ahora, antes de concluir, una opinión sobrecogedora. Tengan paciencia, dura más de un minuto, ahora no se ve nada más de 20 o 30 segundos. Porque lo que dice el ingeniero César Miranda, quien mañana va a estar en Vera a su manera a las 22 horas, justo para ampliar esto, es impresionante, es oportuno y es necesario recordar para que se actúe como se debe. A su juicio, 70% de las construcciones en Quito son informales, es decir, no cumplen las normas de construcción. Y de acuerdo a él, en el resto del país, algo parecido. ¿Qué dijo aquí al principio Martín Cucalón? Que él cree que 70% o más. Escuchen al ingeniero José Miranda. Nosotros como la Cámara de la Construcción hemos hablado siempre con autoridades de aquí en Quito, con el alcalde, porque nos preocupa y lo hemos recalcado varias veces, en más del 70% de las construcciones aquí en Quito, y me atrevería a decir incluso en el país, son construcciones informales. ¿Qué pasa con esto? Que no se están respetando la normativa, no se están respetando lo que se aprueba en los planos, no se está respetando lo que una vez que ya en las entidades colaboradoras aquí en el municipio dan la licencia de construcción, no lo hacen. Producto de eso es que nosotros en cualquier momento vamos a tener lo mismo que está pasando en Venezuela, lo mismo que pasó en Pedernales, en Manaví y lo mismo que pasó en Esmeraldas. Eso nos preocupa, hemos hablado con el alcalde, hemos hecho algunas propuestas nosotros para poder hacer ese seguimiento, ese control, y lo puedo decir, en Guayaquil existen los famosos fedatarios, no me estoy inventando, lo hemos propuesto también al alcalde de Quito, que debería haber un control, un seguimiento. ¿Por qué? Porque la Agencia Metropolitana de Control, por más que quiera hacer la revisión, el control, no se avanza porque no tiene el personal suficiente para hacerlo. Es muy impopular lo que acabo de hacer, como mucho de lo que hago en el periodismo. Yo no estoy para ser popular, estoy para ser útil. Tampoco para ser simpático, estoy para ser veraz. Y creo que a eso nos hemos dedicado en esta entrevista con el coronel Martín Cucalón. Ojalá esas verdades, en muchos casos basadas en su conocimiento técnico y en otras en experiencias recientes, los movilicen, motiven a ustedes para hacer cada uno en su ámbito lo posible, lo indispensable, para que la eventualidad de un
terremoto, siempre factible por 1000 circunstancias aquí, nunca deseable y ojalá que nunca ocurra de la manera en que ha sucedido en otras partes, no genere más pérdidas, vidas y heridos de los que normalmente se podría uno imaginar. Insistamos en el tema, no lo olvidemos, cada cual en sus casas tome las precauciones que ya sabe cuáles son, aplíquelas, no bajen la guardia, no se quejen porque otra vez esa comida que está ahí ya expiró y todo, el agua, cambia el agua, sí, linterna no tiene pilas, el radio, ¿para qué si nadie habla por radio? Las luces de emergencia son un costo adicional, ahí veremos las escaleras, con el celular prendemos por donde bajan la escalera, no se confíen, si pueden sobreprepárense. Y en el caso de las instituciones públicas, es tiempo de que al unísono, simultáneamente, actúen con responsabilidad. No solo de que hemos articulado el reclamo que acaba de hacer el ingeniero Miranda respecto a la forma en que en Quito ignoran las advertencias y los pedidos, es criminal. Esa es la palabra. Algunos de estos criminales están libres. No esperemos hasta que cometan el delito y tengan que meterlos a la cárcel, porque ni eso podrá revolver a los muertos que se produzcan por falta de preparación frente a un terremoto. Disculpen que haya estado tan lúgubre, la verdad. Buenas noches. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, tu banco. Saludza. The Healthy Way. Hospital Dr. Trino Andrade. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.